Hola, buenas tardes, buenas noches. Soy Carlos, el defensor del tranvía. Mirad, hoy quería comentaros básicamente algo que sucedió ayer, que es que en medio de la grabación, a los 16 minutos más o menos de ella, pues me quedé sin espacio y tuve que hacerlo en un short, short en el canal. Por tanto, tenéis 16 minutos de vídeo grande y un short de un minuto y pico posterior en los shorts del canal. Me acuerdo, digo más que nada para que sepáis cómo está yendo el asunto. Bien, hoy en el blog estaba comentando un poco la historia de lo que es el tema de lo que desembocó, quizás el tema del tranvía en Barcelona, con la empresa Tram, bueno, en fin, la llegada del tranvía nuevo y lo que supuso para la población. Pues claro, todo eso en sí es una historia un poco recambolesca. Cuando se dice recambolesca hay que decir que es un poco liosa porque quien dio el primer paso fue el alcalde Joan Clos, que era socialista, que sustituyó a Pascual Maragall, que se fue del ayuntamiento, dimitió, vamos, le dejó a Clos, que era el segundo, al mando, y este hizo una media legislatura más o menos, y luego una entera que ganó. Entonces, bueno, él en el año 96-97 se le ocurrió la genial idea de pensar que Barcelona necesitaba un transporte más, porque claro, teníamos metro y autobuses y estaba todo muy colapsado, mucho tráfico. Entonces había que poner un poco de orden, darle una facilidad de movilidad. Claro, evidentemente, aquí entra el juego de que si es conveniente pues hacer más líneas de autobús y de metro, que eso a lo largo de los años pues sí se ha hecho. Metro ya se ha hecho bastantes líneas, la línea 2, se ha hecho también, bueno, la línea 10, la 11, se ha alargado la 5, se ha alargado la 4, sí. O sea, en ese aspecto os puedo decir que efectivamente así es. Pero sigue habiendo zonas donde el transporte público es muy escaso y la Renfe precisamente nos quede señales de dar confianza en sí. Por tanto, este señor con los ingenieros técnicos dieron con una solución bastante errada, porque la gente, claro, si hacía 40 años que el tranvía estaba fuera de combate, que se fue en el año 72, el último que circuló en Barcelona, y ahora de repente vuelta a trabajar con el tranvía. Pero claro, es que lo que decimos siempre, el tranvía, fijaos lo que es, un transporte eficaz, es un transporte ahora rápido, es un transporte silencioso y ante todo es ecológico. Y ante todo puede cargar más gente que un bus articulado, de golpe. Entonces, claro, lo único que tiene ese problema es el tema de las vías, se ponen otras vías, se pone una catenaria. En este caso, bueno, no hizo falta porque Alstom tenía esa tecnología, pero imaginaos que no fuera Alstom, fuera esta la que había cogido los tranvías en Barcelona, tendrías que poner una catenaria. Y antes de hacer nada, el señor Clos lo que hizo fue colocar una prueba de tranvía de 600 metros en la diagonal. Se hizo una vía única y un tranvía que iba de un punto a otro, ¿vale? O sea, uno estaba en el Boulevard Rosa, que es un boulevard que es como un centro comercial, que ya tiene otro nombre, y otro punto a 600 metros más adelante. Y así, de esta manera, pues fue viendo. Recambolescamente hablando, su idea era un poco estrambótica, porque eso también cuesta dinero, hacer toda esa historia. Se tuvo que pagar para que el ayuntamiento de Grenoble, en Francia, nos prestara una unidad suya, de esos tranvías que estaban llegando allí. Y la de Siemens Combino, porque el Siemens Combino en cuestión era nuevo, pero estaba prestado, porque ese Siemens Combino debe estar prestando servicio en algún otro sitio. ¿Vale? Pero algunos colores bastante chillones, no creo que fuera el plan. Y a paralelo, pues constituir la empresa que la iba a explotar. Bien, no me voy a enrollar porque creo que la parte posterior la sabemos todos. Realmente el tema del tranvía es bastante peculiar en Barcelona porque ha sido un arma política por todos los partidos. O sea, no es porque unos estén a favor y otros están en contra. Hay mucha gente que considera que el tranvía es un atraso. Y realmente aquí los que piensan eso son ellos los atrasados, pero atrasados mentales. Porque realmente el tranvía hace un buen servicio y puede ser útil en los sitios donde un autobús o llega a escaso o un autobús que te tarda, por ejemplo, 20 minutos en aparecer de una a otra, o media hora, una hora, depende de dónde. ¿No? Claro, o sea, dando una posibilidad a la gente de dejar su coche, su moto en casa, poder coger un tranvía e irse hasta un punto, coger el metro, coger un autobús y ir a su trabajo y no tener que estar haciendo transbordos inútiles que a lo mejor no llega aparte. Porque hay gente, por ejemplo, que trabaja en las glorias, en las oficinas y tienen que hacer transbordos. Y yo soy una conocida que realmente así lo hacía. Y yo siempre le comentaba yo en cachondeo a ella, que ya trabajaba en el ayuntamiento, no digo más, pero sí que es cierto que siempre yo decía en cachondeo, mira, cuando te jubiles tendrás un tranvía puesto.
Que ya, claro, en los últimos años que estuve trabajando antes de jubilarse, pues resulta que el tranvía lo estaban haciendo y lo de Glorias lo estaban haciendo. Pero claro, no llegó a tiempo. Ahora habría llegado desde Verdaguer hasta las Glorias y ya estaba, y vuelto a casa. Por ahí me parada. O sea, es decir, para que veáis un poco un tema por dónde va. Y los políticos ya sabéis que nos aclaran, porque claro, aquí tenemos que los del PP, los de Junts, están en contra del tranvía. Los del Manuel Valls, que es un político nacido en Barcelona, pero francés, fue primer ministro de Francia con el gobierno de Hollande durante 4 años, y allí no hizo nada, y aquí menos. Y están luego están un partido minoritario más que son contra el tranvía. Bien, perdón. Los 4 años de Xavier Trias ya lo sabemos todos. Ya sabemos que estamos porque ya vimos que él reformó media diagonal desde la plaza, desde la Paseo de Gracia hasta San José de Masia, casi la retocó él, en parte, ¿vale? O sea, hizo paradas nuevas, hizo los autobuses que fueron por el medio, tal, bien, perfecto, pero él lo hizo sin contar con el tranvía. Y ahora hay que reventar esa parte porque justamente el tranvía tiene que estar. Error, que el señor Trias opinó él solo, no opinó nadie más. O sea, lo tiró por derecho, gastó la inversión y ahí está. Y esto es lo que hacen los señores de Convergencia y Unión, con Puigdemont al frente. Entonces, cuando tienen dinero en las manos, no consultan a nadie. Ellos tiran por derecho, pum, ya está. ¿Me he equivocado? Pues me he equivocado, más suerte. Y ahora tendrás que pagar eso doblemente porque hay que hacer un colector para temas pluviales. Pues si llueve fuerte en Barcelona, pues ese colector puede recoger toda esa cantidad de agua y no inundar las calles, como se hizo en la parte de Verdaguer, hacia adelante, y desde luego, es impresionante la cantidad de estupideces que llega a hacer la gente. Y luego estamos los que están a favor, que evidentemente el Partido Socialista, con Corgoña ahora actualmente. Tenemos al teniente del alcalde, que es la Llabonet, que también estuvo en la fiesta del tranvía, como estuve yo, que yo la vi. Los Esquerra Republicana, que al principio les costó porque el señor Alfred Bosch, y lo digo bien claro, con nombres y apellidos, Alfred Bosch, que estaba al mando del grupo republicano en el ayuntamiento, se negaba a apoyar a los socialistas en el tema del tranvía, y la reunión que hubo con la Colau, en aquel entonces, para llevar el primer pleno, lo que se hizo Esquerra Republicana es destituir a Bosch ahí y poner a Ernest Maragall, que sí entendió esa parte. Yo hablé con él durante la campaña electoral y él me dijo que si llegaba a ser alcalde, evidentemente, eso se tiene que tirar hacia adelante sí o sí, porque esto ya está demasiado asqueado y estamos todos asqueados con el tema. Por tanto, sí o sí, el tranvía tenía que estar en su sitio. Y bueno, y así estamos ahora. Ya sabéis, por ejemplo, lo he comentado, y bueno, lo comentaré unas cuantas veces más si hace falta. Estamos en el punto exacto en el que el tranvía pues está redactado el proyecto, al menos hasta Paseo de Gracia, porque Corbyn dice que la segunda fase, hacerla de golpe, es muy, muy bestia. Es comprensible tener en cuenta que son arterias principales de Barcelona, claro. Son vallas que se ponen ahí, gente trabajando por el medio, y coches, líneas de autobús que pasan por el medio, todo eso tiene, claro, hay que hacer bien, coordinado bien para que no tenga problemas. Y lo que Corbyn me imagino yo que lo que no quería es que coincidiera con las obras de los ferrocarriles catalanes de la calle Urgel, que está a la de Francesc Macià, que han hecho un pozo muy fondo para poder hacer la línea para llegar hasta Gracia. O sea, unir la línea del Vallès con la línea de Montserrat, dejar las unidas por un túnel, sin necesidad que la gente tenga que estar cambiando de salir por la calle y cambiar de trenes, ¿no? De ir a la Plaza España a ir a la Plaza Cataluña por arriba, sino que pueden hacerlo ya directamente desde ahí abajo y llegar hasta un sitio y a otro sin ningún tipo de problema. Y claro, como todo eso son obras grandes y poderosas, pues claro, evidentemente el tranvía está ahí, ¿vale? Está en la cola, para entendernos. Yo imagino que cuando se aligere un poco, pues entonces cogerán y harán ya pondrán las vallas, entonces veremos algo más. Vamos a ir reventando. No que vaya a ser inmediato porque eso son 41 meses de obra. Por tanto, hay que tomarlo con calma. Pero sí ir haciendo reventando, sí ir haciendo la profundidad necesaria, ir esperando las esperanzas de no encontrar nada arquitectónico de daño catapum, porque en el otro lado encontraron, parece ser, lo que eran las fuentes de la gente cuando se iba al río, porque las excavaciones son rieras, exacto, son torrentes, y entonces de agua, casi muchas calles, pues torrent de Aloyas, torrent de no sé qué, torrent de no sé cuántos. Entonces, bueno, ahí encontraron como una especie de lavadero del año 1700 y pico, o sea, y en la callejera abajo encontraron una parte peatonal, encontraron restos de una masía, de cuando todo eso era bosque. Masía que bueno, se encontraron una necrópolis, menos mal. Pero bueno, todo eso se tiene que parar la obra, se tiene que catalogar, se tiene que ver, bueno, todo eso, en fin, tras un impresionante.
Y esperemos que en esta parte de la diagonal no tengamos esa percepción. Aunque sí que es cierto que yo os puedo asegurar que en la parte de lo que es la diagonal con Brook van a encontrar vías del antiguo tranvía porque yo las he visto, porque el hotel cercano que hay en la esquina, que es el occidental diagonal 414, resulta que necesitaron hacerle una línea de luz propia porque eso gastaba mucho y no había manera. Entonces tuve que hacer una zanja, abrir ahí, instalar cables de luz, etc. Y ahí aparecen las vías que yo tengo la foto, que un día la pondré en blog para que veáis lo que es impresionante. Y espero que si sucede eso, vea yo más de eso, porque estoy cerca. Con eso os lo digo todo, estoy cerca y entonces podré ver y estar atento a ver las vías cómo están configuradas ahí antes de que las arranquen. ¿Quién sabe? A lo mejor le pide un trozo de vía, pero nunca se sabe. Entonces, bueno, y por cierto, que los tranvías en Barcelona, los antiguos, yo pensaba que estaban cerca de la acera, o sea, lo que es el Calbus hoy en día, y no. En el Eixample, los tranvías pasaban por el medio, o sea, el medio, que decir, la calle por el medio, y estaba el andén en medio. Y pasaría, me imagino yo, que un carril por este lado, ¿no? Un carril por este lado y un carril por este lado, y el tranvía quedaría, las dos vías y las paradas. Me he sorprendido bastante, porque pensaba, es como tipo Belgrado, cuando cogimos también nosotros con el compañero en Belgrado, que vemos una calle que subía, el camión donde lo cogimos, el 9, y vemos que en esa avenida estaban los dos carriles de los coches de sube-baja y las dos vías estaban en medio, diferenciadas, eso sí, por una valla pero cuando salía de la estación, de las paradas, el tranvía estaba a nivel de calle, o sea, no había ninguna barrera física que luego lo parase. No tiene que haber ninguna barrera física, porque el tranvía no es un tren. Pero es un tren, pero no es un tren, o sea, estamos entre medio. Pero no tiene que haber ninguna barrera física. Y eso es importante. ¿De acuerdo? O sea, no tiene que haber ninguna barrera física porque el tranvía, en principio, no es un peligro para los coches. ¿Vale? Tiene un semáforo propio, pero también sabe respetar lo que es el tráfico rodado de hoy en día. Como de antes, y antes la gente pasaba con unos carros por medio y por delante del tranvía porque el tranvía va más lento. O sea, imaginaos el peligro que es eso. O sea, no puedo decir yo ahora que pasase si en lugar de tener coches tuviéramos carros y el tranvía fuera a 50. El carro no sobrevive. Vamos. Entonces, bueno, me sorprendió bastante, pero bueno, eso en aquellas épocas, que supongo yo que tampoco el tráfico habría mucho, pero es parte de la vida barcelonesa, tengo que decir yo. Que el Paseo de Gracia antiguamente pues estaba lleno de casas con jardines. No, los vídeos, muchos vídeos que veis ahora son posteriores, pero la burguesía catalana tenía sus casas en el Paseo de Gracia. Y cualquier indiano, cualquier catalán que hubiera ido a las Américas a hacer riqueza, volvía con mucho dinero y podía contratar a los mejores arquitectos, los mejores herreros, los mejores de carpintería para hacerse, vamos, la mansión de lujo y vivir ahí. Casi, yo creo que hasta que empezaron los años 20, que empezaron todo ese rollo de las revoluciones obreras y que mataban y secuestraban gente, dueños de fábricas y sí, asaltaban sus casas. O sea, los pistoleros, ¿vale? Que en los 20 y 30, que bueno, ya sabes cómo acabó eso. Y realmente sí, es un poco la historia negra de Barcelona, negra de España, porque evidentemente es la preguerra civil que viene después en el 36, porque claro, del año 23, que se marchó Alfonso XIII al exilio, se proclamó la República, de cada 23 hasta el 36, fueron años convulsos, porque el gobierno que gobernó España en la República lo gobernó un gobierno bastante radical de izquierdas. O sea, había un conglomerado de gente que más que gobernantes parecían pistoleros. Entonces, claro, pasa lo que pasa. Disputas internas. Bueno, lo tengo que pasa cuando hay una situación así complicada, ¿no? Que se cambia un régimen de golpe, como en Rusia, pues que los primeros años suelen ser complicados porque no sabes quién es el enemigo y entonces el que está en el poder se encarga de matar a los enemigos contrarios. Y así, todos, la Revolución Francesa, la Revolución Americana, o sea, todo va a funcionar así. Bien, y entonces, bueno, te sorprende bastante el hecho de que es la configuración de las vías el empedrado, ¿vale? Son de las vías el empedrado. El empedrado es una técnica que se usaba antiguamente para amortiguar ruido del tranvía. El ruido, pues el tranvía hace mucho ruido, en aquel entonces era muy pesado, ya lo sabéis, os lo cuento muchas veces. Y evidentemente, pues ir a 20 km por hora, 30 km por hora como máximo, implica muchas cosas, pero entre todo que era muy lento y hacía mucho ruido.
Y la campana se oía, vamos, yo creo que si estabas al principio de la calle lo oías, pero el tranvía más. Es un ruido muy peculiar. Y entonces, claro, el empedrador lo que hacía era una técnica que se usaba para poder amortiguar. Pero nosotros lo teníamos mal puesto. Porque el empedrador no es ponerlo solamente en las vías, es ponerlo en toda la calle. La poner asfalto es empedrar lo que había que poner. Porque entonces el efecto eco se reduce muchísimo. O sea, el concepto lo teníamos nosotros mal equivocado. Y en algunas calles sí que es cierto que yo me acuerdo de pequeño haber visto calles empedradas completamente. Y las vías. Y luego ya otras calles empedradas sin vías. Pero realmente es como diciendo, bueno, vale, hay eso, pero no sabes para qué. Entonces, si estás mal puesto, es porque el ingeniero del momento era un inútil, no sé, o no tenía estudios. Es como ahora el que decide poner sabores en Barcelona. No acepta ni una. O sea, un platanero no es para Barcelona. Una palmera tampoco, porque no estamos en el Caribe. Entonces, a ver, ¿qué árbol pones tú que no caduque? Que no se caigan las hojas al suelo y que lo enguarde todo en otoño. Porque hay mucha historia de esa. Y eso es porque contratan gente que no tiene ni puta idea. Y entre otras cosas, tengo que decir también que Xavier Trias, de Junts, que fue alcalde de Barcelona durante 4 años, este señor no es de Barcelona, es de Sant Cugat del Vallès. Y vive ahí, está empadronado ahí. Entonces yo me preguntaba, dice, ¿a este señor para qué se presenta alcalde de Barcelona si se tenía que haber presentado para alcalde de Sant Cugat del Vallès? Que es lo que más conoce él. Él no conoce Barcelona, él simplemente venía a trabajar. Ni como era alcalde, ni cuando estaba en el gobierno de Jordi Pujol en las consellerías donde estuvo. O sea, no conoce Barcelona, simplemente venía desde Sant Cugat del Vallès a Barcelona a trabajar. ¿Tendrá un despacho en Barcelona? Sí, pues simplemente. Claro está. Pero por sus negocios que tenga. Pero no conoce Barcelona. Conocer Barcelona, señores, es conocer su historia. Y su historia está marcada por el tranvía, entre otras cosas. También por la salida al mar, por la caída de las murallas, por toda la historia que tuvimos, ¿vale? O sea, tuvimos bastantes cosas. Y eso hay que tener en cuenta. Estamos siempre en lo mismo. Para ser alcalde de Barcelona hay que conocer bien Barcelona y su historia. Y saber que hubo un tranvías, que eso fue nuestro ADN. Y es un ADN que no podemos perder, que tenemos que recuperar, señores. Y si tienes que poner tranvías del año Catapum restaurados y funcionando por las vías, lo pones. Lo pones. Ya está. No es complicado. Si lo han hecho en Praga, lo han hecho en Polonia, lo han hecho en todos los países, lo están haciendo, en Alemania, en Bélgica, están poniendo en sus vías comerciales actuales, están poniendo tranvías de la época 20, 30, 40 para el deleite de los turistas y la gente de ahí. Y que las futuras generaciones de esos países, niños, conozcan la historia, sepan lo que había y puedan subir y puedan disfrutar, hacerse fotos, vídeos, en fin, todo lo que haga falta. No sé, porque aquí estamos tan metidos como que nos hemos estrellado, naturalmente. En fin, dicho otras historias, bueno, realmente, ya os digo, esto es una política que me imagino que, claro, evidentemente Colboin, ahora si hasta el 27 que tiene el mandato, no logra empezar esta obra, que ya es bastante duro a las alturas de las que estamos, tiene que por lo menos ganar 4 años más, ¿vale? Ser alcalde 4 años más y entonces sí tiene el tiempo suficiente para poder tirar esa obra. Y la otra que no es suya, porque los ferrocarriles catalanes no es del ayuntamiento, es de la Generalitat de la Consellería de Territorio, ¿vale? Pero como uno y otro son socialistas, pues se supone que se puede entender. Oye, están de frente a frente. Pues no sé, yo coge el teléfono, llama y pregunta o vamos a coordinar esto. Lo que pasa es que, bueno, yo os tengo que decir una cosa muy importante. A ver, Colbón es un poco ambiguo con el tema del tranvía, ¿vale? O sea, al principio, cuando él estaba en las elecciones, decía, sí, esto se tiene que hacer, porque, a ver, esto está que a medias, bueno, la señora Colau hizo esto, se atrevió, lo tocó y se gafó, porque el tranvía es gafó para todo el mundo. O sea, la diagonal, si tocas la diagonal, ya eres gafe. Trias tocó la diagonal y se fue a la calle. La Colau, 4 años, de qué manera, y a los 4 años siguientes dedicó a pensar en la diagonal y en el tranvía, y no solamente eso, sino que además lo llevó a cabo, que eso es muy importante. Llevó a cabo su promesa electoral de que el tranvía al menos se iba a empezar a unir, y es cierto, se unió, porque estaban separados por 3,5 kilómetros, y ahora están a menos, claro, evidentemente. Y no solamente eso, sino que además lo anunció a muy platillo, reunió ahí en las calles con un cartel impresionante,
montó un acto político en ese aspecto, ¿vale? Y Colboni estaba de segundo en su gobierno, o sea, que decir que estaba ella apoyada por el Partido Socialista, pero Colboni, a los 6 meses antes de las elecciones, para no quemarse, se dedicó y salió del cargo y la dejó caer. No os digo porque la gente, si no hay gente aquí que reacciona, porque la gente temas políticos no piensa, hace. Y claro, eso no es lo que uno piensa. Entonces, bueno, visto la situación, pues bueno, él ahora es muy ambiguo. Y ahora que es el alcalde y sabe que el tranvía es café, ahora que ponga algo, haga algo, diga algo respecto o aclare qué pasa con esto, pues claro, evidentemente se va a encontrar que, bueno, puede ser que sea su perdición. El tranvía es una perdición para quien lo toca o quien se atreva a tocar. Es café. ¿Qué van a hacer? Eso es la vida. No sé si está maldito porque murió Gaudí a manos de uno y a lo mejor nadie los antiguó a los tranvías, a él sí. O realmente no sé. Porque ya os digo, o sea, Barcelona es la única ciudad en España de las que han vuelto a los tranvías que han puesto pegas. Todos los demás están poniendo tranvías. Bueno, salvo La Coruña, que es un delito lo que han hecho. Pero bueno. Lo que son los demás, Vitoria, Bilbao, Valencia, Sevilla, Zaragoza, con la cantidad de accidentes que tiene. Y bueno, el tranvía no se ha puesto en duda nunca. Entonces, claro, Alicante, que ha puesto Alicante y llega hasta Benidorm, hasta las playas. O sea, vamos a ver, o sea, somos la única ciudad que cuando se plantea un tranvía, claro, cuando estaban separados muy bien, todo era muy bonito. Pero claro, cuando viene a hablar de que 2 puntos están separados y hay que unirlos, pues claro, es de lógica tenemos que unir por el sistema recto posible, que es la diagonal, porque porque bajar hasta la Gran Vía sería un coñazo y sería un peligro con 2 patas. Más teniendo en cuenta dónde está. Claro, no puedo meter un tranvía por la Gran Vía y que pase por la plaza de Tuán y siga todo recto por la Gran Vía para abajo, porque luego, luego tiene que subir arriba para engancharse con el Conference Masia. Señores, Coco, eso tiene que estar en la diagonal porque es lo recto posible, porque engancha de uno, que es donde estaba la Verdaguer, enganchas línea recta hasta San Sebastián. Así de simple, no hay más. Siempre se dice que el tranvía tiene que ir lo más recto posible. Siempre. Y si no se puede, pues hay que buscar la manera de que haya menos curvas. Hay que hacer curvas, hay que hacer curvas. Si hay que pasar por un puente, se hace un puente. Si tiene que pasar por medio de un monumento o un túnel, pues se hace. Pero siempre tiene que ir lo más recto posible. Es un vehículo que no necesita hacer curvas, porque las curvas es muy arriesgado. ¿Vale? Porque una velocidad es excesiva en una curva y el tranvía sale, descarrila y se estampa contra cualquier cosa. Y eso es una máquina desbocada que no lo paras. No sé, porque hay conductores que a lo mejor tienen mala pata de tener ese problema. Porque yo en Irlanda, por ejemplo, yo os lo cuento siempre, en Irlanda la curva que había, el puente que había, que pasaban 2 tranvías, un puentecito de así como muy estrechito, y llegabas a la parada de Heuston, que es la estación de tren, la otra era O'Connelly, pero O'Connelly es más para de cercanía, los DART, D-A-R-T, son cercanos. Y estos son los que van hacia el resto del país. O sea, el resto del país a Galway, que donde fuimos nosotros, a Cork o a Irlanda del Norte, a Belfast. Y hay una parada de tipo Glorias, con tres vías. Pero claro, ese tranvía pega una curva de una calle, ¿vale? O sea, que pega una curva así, entra ese puente, ¿vale? Y luego ya se desplaza otra vez y así, y luego vuelta así, pues sube una costa para arriba, que es donde está la fábrica de la Guinness, ¿no? Y tú dices, bueno, esas curvas, el ingeniero ahí se queda a gusto. Afortunadamente los conductores de tranvía de ahí, cuando van a hacer curvas, no van tan rápido, solo te van rápido cuando tienen que ir recta, porque casi la mayoría de las líneas en Irlanda son rectas, algunas pequeñas curvas. Pero bueno, ya acabo de hacer una X aquí que pone 100 años del metro transversal. Madre mía. Bien. Dicho esto, he dicho todo lo demás. Yo creo que, bueno, tengo que comentar una cosa importante que muy poca gente sabe. En el año 87, la CMB, la empresa municipal de transportes de Barcelona, los autobuses, claro que explota los autobuses del metro, tuvo la idea genial, y lo tenían proyectado, yo pensé en un mapa un día de estos, de un tranvía que justamente coincide por la parte de abajo del Trambesos. Tiene como 8 paradas. Solo hacerlo ahí. No tenía impresión de hacer más.
Y es porque esa zona estaba un poco, como digamos, incomunicada, ¿no? Porque el metro es la línea 4, creo que es, o la línea 4, la 1, en los autobuses era el 6 en aquel momento, con aquellos Pegaso tardaba una eternidad, pero claro, de uno a otro tardaban como más de media hora en aparecer de uno a otro. O sea, habían pocos, la mía, además. Y claro, todo eso pues implicaba que estaban buscando una opción. Pero bueno, se quedó en el cajón. Pero eso sí que voy a buscar esa información y sí la voy a poner en el blog, porque eso me parece muy interesante. Y luego había otra cosa más importante, que esto afectaba a la diagonal con el campo del Barça. El Fútbol Club Barcelona pretendía montar, con la época de Núñez, aparte del campo del Barça y del fútbol y bueno, mi estadio y toda la historia de la gente que fuera a ver el fútbol, quería montar con una especie de, como no sé, como, no para atracciones, pero algo parecido, ¿no? Así espectáculo, muy, muy americano. ¿Y qué pretendían hacer para conectar con todo eso? Esos edificios y todo eso. Querían conectar un monorraíl. Siempre se dijo, el monorraíl pues, para la zona, hombre, a ver, Sydney lo tiene. Y Sydney lo tiene en el pleno centro. El monorraíl, sabes que es una cosa que es como va con puentes, va para arriba y circula para arriba. ¿No? Las paradas tienen arriba. Pues claro. Viene de China, que se meten en los edificios aquellos, que es bastante peculiar. Pero bueno, siempre a Barcelona se dijo ahí y se dijo también en la zona de Montjuic. Pero claro, no cuaja. Una cosa que se diga, otra cosa es que lo puedes intentar. Otra cosa es que te mandes a los ingenieros a hacer un proyecto a ver cómo cuaja eso y dónde lo pones. Y que esté bien, que sea útil. Porque si no es útil ya no sirve para nada. Y en ninguno de los casos sucede que funcione, entonces se desecha. Entonces a nivel tranviario nosotros tenemos esta unión y tenemos el tranvía Blau que está a medio hacer, redactado igual, pero que la obra tampoco empieza, porque el señor Conwen, como siempre, va muy ambiguo a ese tema. Y claro, tienen que reformar las vías, las catenarias, tienen que hacer no sé qué, bueno, un rollo de seguridad, los tranvías no, los tranvías también. O sea, porque tuvo un accidente que lo tienen que reparar, claro, evidentemente. Pero, claro, también de madera chocó contra un camión, pues imagina cómo queda la parte delante de la tranvía, claro. Todo eso tiene que reparar, claro, en un taller. Que tienen ahí, el taller que está cerrado. Vale. Que yo pegué la puerta, cuidado. Yo pegué la puerta y digo, pues si sale alguien por ahí me deja hacer una foto, porque vamos. Yo encantado la vida. Pero bueno, en fin, es lo que hay. Y bueno, en principio, pues no tengo más. Bien, dicho esto, vamos a dejar este vídeo. Y mañana quiero comentaros un tema sobre los tranvías en la utilidad en las guerras. También bastante espectacular. Ahora doy una foto que he encontrado yo de un tranvía en Praga, que se usaba de hospital, ojito pelado, y era negro, con cruces, me imagino, doradas, y también se usaba como tanatorio. J-Móvil, sí, así es. Entonces, bueno, no sé si el tranvía se conserva, creo que no. Se usaba en las guerras, bueno, claro, cuando hay guerra todo destruido, pues tienes las tuvieron de ingeniero. Pero eso ya lo contaré mañana, ¿de acuerdo? O sea, ahora de momento os dejo descansar, que mañana es miércoles y será muy divertido seguir, ¿de acuerdo? Pues nos vemos, que va a ser una buena noche y hasta mañana.